Devocional 1 de mayo, Hechos 3, 17, 19, tu tiempo. No entienden el mensaje porque el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero la ignorancia no significa que son inocentes. Reconoce que lo hicieron por ignorancia, pero no por eso estaban justificados en lo que hicieron. No se puede justificar la malicia y furia. Pero la realidad era que ellos lo hicieron en ignorancia. No sabían que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, eran pecados perdonables. La palabra dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, con desafío, con mano levantada, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo un poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, ni siquiera había sacrificio para tal pecado. Sin embargo, los que pecaron por yerro, inadvertidamente, podían ofrecer sacrificios y ser perdonados. Se propaga una doctrina muy errada con respecto al pecado cometido en ignorancia. Muchos han enseñado y enseñan que la comunión no debe ser afectada por la enseñanza y práctica de ciertos errores, porque se afirma que por ignorancia tales cosas se practican. En primer lugar, los que practican estos errores saben lo que hacen y fuertemente los defienden. En segundo lugar, aunque la Biblia habla de pecados de yerro cometidos por ignorancia inadvertidamente, nunca los justifica como prácticas perpetuas. Por el contrario, habla de la necesidad de que el culpable ofrezca sacrificios por ellos al reconocer su error. En este pasaje, primero Pedro predicó palabras de juicio, ahora ofrece una palabra de gracia. Tomen nota, juicio sin gracia destruye, pero gracia sin juicio es gracia barata. El enemigo asesino de nuestra iglesia. La amplitud de la gracia de Pedro es impresionante. Reconoce la ignorancia, no solo de esta multitud, sino de todos los que se oponen a Jesús, todos los que fueron y siguen responsables de su crucifixión. Pecados hechos en ignorancia se consideran como pecados que se podían perdonar y se distinguían de pecados cometidos consciente e intencionalmente. Existían varias formas de justicia para pecados de ignorancia, pero no para pecados intencionales y conscientes. Entonces Pedro abre la puerta al perdón de Dios. Pero Jesús ya había abierto esa puerta cuando oró, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia, sin embargo, no es suficiente para eliminar su culpa. Los hechos en el pasado requieren que adopten un nuevo curso de acción, y esa acción es el arrepentimiento y la conversión. Se requiere arrepentimiento. Como Pedro es ahora el líder de los apóstoles, podría olvidarse de sus anteriores caídas y convertirse en juez de los demás, como pasa a muchas personas que en cuanto prueban el poder se sienten mejores, superiores a otros. Pero esto no sucede. Luego de denunciar valientemente lo que han hecho, elige llamarles hermanos, elige mostrarles compasión. Pedro es un maravilloso ejemplo del perdonado que aprende a perdonar. Pedro hace hincapié precisamente en aquello que tanta repugnancia les había causado a los apóstoles y tanto trabajo les había costado admitir, que el esperado Mesías no era el libertador del poder romano, ni el mágico restaurador de una era de abundancia, sino que tenía que morir. Y por eso, cuando los oyentes de Pedro lo mataron, estaban cumpliendo las escrituras. Estas profecías incluyen el pasaje de Isaías del sirviente que sufre y el cordero inocente que llevan a degollar de Jeremías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Profecía de Zacarías. Y el libro de Salmos, que hablan de Cristo crucificado. Jesús también se refirió a su propia muerte diciendo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. La naciente iglesia procuró hacer comprensible y razonable el hecho de la muerte afrentosa de Jesús, que exteriormente parecía infame. Cuán necesario es este esfuerzo. Nos lo dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Cristo no murió por casualidad, sino que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Los judíos actuaron en ignorancia, pero Dios actuó con pleno conocimiento. A pesar de lo enorme de su crimen, hay esperanza si están dispuestos a arrepentirse. El camino de la salvación está abierto. Se refiere a un cambio en la forma de pensar, un cambio de actitud, pasar de un modo de pensar a otro, es decir,
Para cambiar el comportamiento, primero debemos conectar con nuestras emociones. Un cambio de pensamiento tiene el poder de cambiar ambos sentimientos y acciones. Entonces, Pedro pide que se arrepientan de su pecado, que cambien de manera de pensar, que se volteen hacia Dios. Se necesita repudiar su previo rechazo del Mesías y acogerle. El arrepentimiento, el volverse a Dios, tiene el poder de desenredar el enredo que el pecado hace de nuestras vidas. No solo abre la puerta al perdón de Dios, pero también nos pone en un nuevo camino que nos saca de la oscuridad hacia la luz. Aunque muchas personas experimentan este proceso de manera gradual, muchos pasan por conversiones dramáticas que causan cambios inmediatos en sus vidas. Sea el cambio gradual o repentino, el arrepentimiento nos saca del camino de la muerte y nos pone en el camino de la vida. Por lo tanto, arrepentidos. El arrepentimiento no significa reformación de vida, sino que esta es el fruto del arrepentimiento. Pedro promete a sus oyentes y a todo el mundo que al someternos a Cristo gozaremos de tiempos de refrigerio maravilloso, bendiciones espirituales refrescantes, comenzando con el reposo de la terrible carga de la culpa del pecado. Tal como pidió Jesús cuando inició su ministerio, Pedro pide arrepentimiento, conversión, es decir, cambio de mentalidad, cambio de rumbo, que no se casen con sus viejos puntos de vista, que se abran a la novedad, que se dispongan a ver las cosas con criterios nuevos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de consolación. Muchas personas hoy en día buscan la forma de agradar a Dios para ir al cielo, y en este sentido procuran ser fieles a sus religiones, cumpliendo sus tradiciones, ordenanzas y practicando toda clase de buena obra. No obstante, nada de esto puede salvarle, ya que antes debe ser un verdadero convertido. La auténtica conversión nos abre las puertas del cielo y nos vuelve hijos de Dios. Solo aquellos que han experimentado una verdadera conversión son capaces de alcanzar las promesas de vida eterna que Dios ofrece. El hombre en su estado natural está provisto de una sola naturaleza. El problema con esta naturaleza es que siempre nos impulsó solamente al pecado y no a buscar a Dios. De allí que se necesita que nuestra vida cambie a través de que el Señor cree en nosotros una nueva naturaleza, de tal forma que el andar en el Espíritu es vida en Cristo Jesús. Es gracias a esta nueva naturaleza que Dios provee a sus convertidos que puedan vivir alejados del pecado y llevar vidas verdaderamente piadosas, renovados y regenerados por el Espíritu Santo. El hombre, en su estado original, es incapaz de confiar perfectamente en Dios. Al contrario, se apoya en sus obras para ganarse su derecho en el cielo. Pero lo cierto es que solamente la fe en Cristo Jesús puede salvarle. Pero esto para algunos es difícil de creer. Pero cuando el hombre decide creer y se convierte a Dios, aprende a vivir por la fe y no por la vista. La diferencia entre el hombre convertido y el natural es que este último, con sus fuerzas, todo lo que planea y hace está fundamentado en su astucia y recursos, pero por ser de origen humano, todo esto puede fallar y no hay garantía de nada. Pero el que vive por fe es capaz de aprender a descansar en perfecta paz delante de Dios, confiando permanentemente en su providencia divina, y por ello el profeta dijo: mas el justo por su fe vivirá. El vivir por fe es otra de las características que diferencian a los verdaderos convertidos. Nadie puede decir que es salvo si no tiene obras que lo acompañan. Y de igual forma, nadie que confía en sus obras puede decir que es salvo. Al final de las obras son una consecuencia de la nueva naturaleza que Dios le ha provisto al cristiano. Está claro que el cristiano no se salva por las obras sino por la fe, pero una vez salvo debe hacer buenas obras, ya que estos son los buenos frutos que su vida debe reflejar. Ahora bien, los buenos frutos no solo se deben reflejar en hacer buenas obras, sino también en un carácter que no esté sujeto a las obras de la carne. Pablo aclara que los que practican las obras de la carne jamás heredarán la vida eterna, y por tanto difícilmente podemos decir que alguien que lleva una vida así sea un verdadero convertido. Pero aquellos que sí lo son manifiestan los frutos del Espíritu. Por tanto, el verdadero convertido no solo realiza buenas obras como consecuencia de su salvación, sino también su carácter personal produce toda una gran cosecha de buenas virtudes, habiendo así crucificado su carne. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para experimentar una verdadera conversión? El paso que tenemos que hacer para ser salvos y experimentar una verdadera conversión es el arrepentimiento, ya que de lo contrario jamás seremos salvos. Por tanto, la verdadera conversión viene de un corazón arrepentido que sabe reconocer sus pecados delante de Dios y le pide perdón por todos ellos. Cuando esto es así,
se produce una auténtica conversión al cristianismo y esta se caracteriza por proveer una nueva naturaleza que lo capacita para buscar a Dios. Nos introduce una nueva vida de fe, produce una cosecha de buenos frutos en la vida de los creyentes. Por eso, ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Te has tomado el tiempo de venir al Señor y reconocer? ¿Te has tomado el tiempo de venir al Señor y cambiar de la mano del Señor por la obra del Espíritu Santo? Es tiempo que miremos cómo estamos con el Señor. Muchos decimos que somos auténticos, que ya andamos de la mano del Señor, pero en nuestro tiempo demostramos que únicamente está en la mente y no en el corazón. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos llama Señor al arrepentimiento y a la conversión. Hoy te pido Señor por aquellos que están confiando en sí mismos, en su razonamiento, en su sabiduría. Muchos que caminan por el mundo, pero no caminan de la mano tuya, de tu Hijo, y no dejan obrar al Espíritu Santo. Padre bueno, hoy tanta emocionalidad, tanta racionalidad, Señor, aunque sabemos que es bíblico, Padre misericordioso. Padre bueno, hoy te pido, Señor, porque estamos llegando a tiempos insospechados, Señor. Esos tiempos que nosotros habíamos vivido, como el tiempo de Noé, Señor. Padre amado, pero con todo lo que estamos viendo, Señor Padre misericordioso, estamos llegando a esos tiempos y a tiempos peores, Señor. No sabemos qué más nos falta por ver, Señor, pero solo sabemos que estamos de tu mano, que estamos con el amor de tu Hijo y que estamos con la guía y protección del Espíritu Santo. Papito Dios, hoy te pido, Señor Padre misericordioso, por todos aquellos, Señor, que quieren, Padre bondadoso, que desean, Señor, pero que se han quedado en el desear, en el pensar, y les ha faltado el actuar, Padre amado. Te pido también por los supraespirituales, Señor Padre misericordioso, porque creen que por tener el logos ya caminan contigo, Señor, pero les ha faltado volver rema la palabra, hacerla viviente en sus corazones, Padre bueno. Por eso hoy te pido, Señor, por todos ellos, Padre misericordioso, para que puedan reflexionar, Señor, y venir realmente a tu caminar, Señor, al caminar con tu Hijo y al dejar obrar al Espíritu Santo. Papito Dios, gracias porque una y otra vez, Señor, podemos decir que somos barro en tus manos y que tú nos estás formando, Señor Padre misericordioso, de acuerdo a tu imagen y tu voluntad, Señor. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo y feliz día de descanso y reflexión.